Bien, buenos días, buenas tardes. Voy a comenzar platicando sobre el tema de micropilotes. Muy bien, vamos a comenzar. Los micropilotes hay que definirlos primero para saber qué son y para qué nos sirven. Son, como su nombre lo indica, son pilotes de pequeño diámetro, regularmente de 3, 4 pulgadas, no más de 12. Y por lo general el refuerzo es un tubo de acero que también sirve como ADM, o bien también podemos adicionarlos con refuerzo de varilla corrugada, como si fuera un pilote tradicional. Ok, vamos a hablar de ellos en esta ocasión. La historia es, inicialmente fueron elementos de recimentación y fueron propuestos inicialmente por un italiano llamado Fernando Lisi. De hecho, su nombre original es pilote raíz, pali radice en italiano. Y se fue extendiendo durante las décadas su uso y su proliferación. Y pues ya actualmente se utilizan en recimentaciones y como técnicas de mejoramiento del terreno, que es en lo que vamos a abundar en esta ocasión, ¿verdad? Esas dos utilidades, como se puede ver en la imagen claramente, cómo están sirviendo de recimentación y de apoyo temporal también. Ok, las características del micropilote son que por su sección viene siendo un elemento altamente reforzado, con alta cantidad de refuerzo, de diámetro pequeño, como ya lo indiqué, y se limita esta definición de micropilotes a aquellos que son perforados con máquina, ya sea de percusión o de espiral, pero no aquellos que son hincados, ¿verdad? Lo que son hincados, pues son pilotes hincados. Y se cuelan después de colocar el refuerzo con una lechada de cemento. Muy ocasionalmente se utiliza mortero. Por lo general se utiliza cemento, agua y cemento. ¿Ok? Son útiles para casi cualquier tipo de terreno. Se transmite su carga a un estrato resistente. Y como lo mencioné anteriormente, se pueden utilizar ya sea para recimentar o para estabilización del terreno, y también por su tipo de instalación. Ahorita vemos qué tipos de instalaciones puede haber dependiendo del proceso constructivo. Para el caso de soporte estructural, pueden servir como retención, pueden servir como cimentaciones, pueden apuntalar estructuras existentes, apoyar cimentaciones que estén deficientes. Pueden ofrecer control de erosión o de socavación. Pueden reemplazar cimentaciones para transmitir el apoyo de otra manera al suelo. ¿Ok? Pueden servir para limitar asentamientos, de reforzamiento sísmico para cargas laterales y en general para mejorar la carga de la cimentación, ¿verdad? ¿Ok? Aquí se pueden ver varias aplicaciones. En este caso, en el caso de aquí se puede ver cómo están recimentando, y aquí se ven las barras de acero que van a ir colocadas a una viga de cerramiento para para retransmitir las cargas de ese muro, para ese muro cargador, ¿verdad? Aquí salen las puntas donde se puede ver la barra de refuerzo, el tubo de acero que también sirvió de ADM en este caso, ¿verdad? Y sobre el cual se va a colocar algún tipo de pedestal o de cabezal para soportar las cargas, ¿verdad? Igual en estas imágenes de los lados también se puede ver cómo están ya coladas las barras de acero o los tubos de acero
colados de lechada de cemento. Aquí se ve claro cómo se está rellenando el hueco para estos elementos. Como se mencionó, sirven de recimentación. Aquí el esquemático son de estructuras de mampostería, obviamente muy antiguas, que si el suelo sufre desplazamientos, pues van a sufrir agrietamientos por asentamiento o por la construcción de edificios a sus alrededores, necesitan de un reforzamiento o de una recimentación. ¿Ya? Aquí se puede ver cómo se colocaron este tipo de elementos para soportar mejor las cargas, ¿verdad? ¿Qué tipo de cargas? Pues la carga vertical o un tipo de carga lateral. Bien, un momento. Aquí se puede ver cómo se colocaron inclinados en vez de verticales para soportar de una manera mejor las cargas aplicadas. Sigue el ejemplo de edificios viejos. Aquí el del lado derecho se puede distinguir claramente que es la Torre de Pisa con su particular inclinación. El momento de recimentar, aquí cabe mencionar que se enderezó un poco la inclinación que tenía, se reforzó la estructura y a la vez se recimentó por medio de una cortina de micropilotes, ¿verdad? Esto viene de un análisis concienzudo y de de un trabajo coordinado entre estructuristas y geotecnistas, ¿verdad? La segunda aplicación, que es como mejoramiento de suelo, es para ofrecer mejor resistencia a la ladera o a una excavación que está siendo retenida, eh, y también para brindar mayor estabilidad estructural en caso de alguna excavación o de detectar alguna inestabilidad en una cimentación en ladera, por ejemplo, con alguna inclinación que es desfavorable para capacidad de carga, ¿verdad? Aquí se puede ver tanto el esquemático de una estabilización de taludes como ya la puesta en marcha de una viga de coronamiento con los micropilotes en diferentes direcciones, con tubo, su barra de acero, para ayudar a soportar, a dar mejor estabilidad a la ladera, ¿verdad? Creo que son bastante explicativos los esquemáticos y a la vez las fotografías de la manera en que trabajan para darle mayor estabilidad a la ladera en conjunto, estabilidad global, ¿verdad? Bien, este es un caso particular de cómo se utilizó este método de micropilotes en una residencia en San Pedro, en una pantalla que necesitaba ser reforzada por su altura. Tenía alrededor de 9 metros de altura y se propuso una batería de micropilotes que le ayudaran a brindar una pantalla de protección. Aquí en la orilla en la orilla de la excavación se colocaron una serie de micropilotes en zigzag, eh, o a tres bolillo, como también se conoce ese arreglo, para aportar estabilidad a la pared excavada. Y por el tipo de instalación, como les decía, bien puede ser por pura gravedad, que sería el tipo A, eh, con ADM y a presión de bombeo de cierta capacidad para rellenar mejor huecos, para asegurar un bulbo resistente, eh, a gravedad en dos colados, ¿verdad? Que dejemos que frague una parte para después dejar el colado completo para otra, o también eh, a gravedad, pero en varios colados ayudados de un tapón que nos sirva de obstrucción para colar en diferentes secuencias, ¿verdad?
Y hay otro tipo de elementos donde la misma broca que va perforando se va a quedar como elemento de refuerzo. A esas barras se les llama barras autoperforantes, que pueden ser huecas o sólidas, a las cuales después se le inyecta la lechada de cemento. Entonces, hay de todos estos tipos de micropilotes, ¿verdad? Las consideraciones de diseño, las estructurales, pues, como lo dije anteriormente, soportan cargas laterales, axiales, momentos, ¿ok? Quizás a veces rija la limitación de deflexiones o de asentamientos que se tenga. También hay que considerar cómo vamos a conectar estos elementos con los elementos de apoyo para que haya una transmisión de cargas efectiva, ¿sí? Y las geotécnicas, pues son, la crítica es de la adherencia, ¿verdad? Que se logra entre el elemento colado y el suelo, ¿sí? Claro que el diseño es como por punta y por fricción, como una pila convencional, como un anclaje, ¿verdad? Por su resistencia por fricción, que es mayormente por fricción. Y por lo tanto tenemos que hacer una consideración de la estratigrafía del lugar, si hay nivel de aguas freáticas y cómo nos va a afectar en esa adherencia que estamos suponiendo, ¿verdad? Y obviamente que la manera en que lo vamos a instalar también nos puede afectar en, en la capacidad que podemos obtener del elemento. ¿Ok? Hay diferentes consideraciones geotécnicas, sí, y obviamente en el diseño se tiene que considerar un factor de seguridad adecuado para no rebasar los esfuerzos permisibles ni de, ni de la fricción que estamos suponiendo que el terreno puede tener, y tampoco de los elementos de refuerzo que estamos poniendo, ya sea el tubular o el acero de refuerzo, sí. A final de cuentas tenemos que manejarlo como una sección compuesta, ¿verdad? Tenemos un tubo de acero relleno de concreto o refuerzo de varilla corrugada en el concreto y un tubo, entonces hay una sección compuesta que es la que se tiene que considerar, ¿sí? Sobre todo para compatibilidad de formaciones. Aquí podemos ver cómo viene siendo bastante importante si lo vamos a conectar con un cabezal de concreto reforzado, cómo va a resultar esa unión más efectiva. ¿Ok? Sin descuidar cómo estamos transmitiendo los esfuerzos, ¿verdad? Y qué tanto nos va a ayudar el micropilote a soportar las cargas. Bien podemos pensar en un efecto combinado entre el- la plancha o la losa de cimentación o la zapata y los micropilotes para ver cuál es la resistencia añadida tanto lateralmente, verticalmente o por punta, ¿sí? Este es cuando es carga lateral es un gran dilema porque las pilas cargadas lateralmente o los elementos cargados lateralmente, en este caso las pilas, es uno de los análisis más complejos y hay algunas simplificaciones de diseño, pero eh, el, el método formal sería realizar un análisis de carga de formación, porque el esfuerzo lateral, que depende del módulo de balasto, del módulo de reacción horizontal, pues el módulo de reacción horizontal es como el perro sin la cola, porque la deflexión depende de la rigidez y el módulo de rigidez depende de la deformación, que no es continua ni constante a todo lo largo del pilote y depende de, entre muchos factores, del grado de restricción que tiene. No es lo mismo ponerlo fijo, articulado, libre y a la vez considerar el módulo de rigidez del suelo. También se vuelve algo bastante complejo. Uno de los análisis más sencillos es considerar eh, el módulo de balasto constante a toda la profundidad del pilote, pero eso es una simplificación que muchas veces
no es tan acertada, ¿verdad? Entonces no queda otra más que hacer pruebas de campo a final de cuentas y necesitamos una manera acertada de tomar esto en cuenta. Y yo creo que aquí esto de los esfuerzos laterales, el cálculo de empujes laterales, suponiendo cierta interacción y no considerando un diseño cuasi estático o semirrígido o rígido, cuando ya nos queremos acercar a lo complejo de la realidad, obviamente el análisis se vuelve más complejo. En fin, y si hablamos del espectro constructivo, pues tenemos diferentes tipos de refuerzo, tenemos diferentes tipos de perforadoras, pero en sí podemos hablar, como lo dije anteriormente, que podemos tener barras huecas o barras sólidas, y bien que el mismo barreno se vaya insertando el tubo que sirva de ADM para después inyectar el grout, ¿verdad? Es más bien buscando garantizar que nos quede un elemento sólido de sección compuesta, como lo digo, de manera efectiva, ¿verdad? Entonces, aquí se ve claramente cómo empezamos perforando y una vez terminada la perforación removemos el barreno, procedemos a la inyección. Aquí se puede ver que esquemáticamente se dejó insertado el tubo como ADM como refuerzo. Se puede agregar otra barra de refuerzo, lo que se haya diseñado como refuerzo para el elemento y colarlo, ¿verdad? En este caso se habla de que se está removiendo el ADM y nada más sirvió para colar. Y ya después colocar el cabezal para la transmisión de esfuerzos adecuada. Aquí vemos algunos tipos de track drills que vienen siendo perforadores por percusión, van rompiendo y sacando el material con aire a presión. Aquí se puede ver la broca. Son direccionales, lo podemos manejar en diferentes inclinaciones, verticales o inclinados, con cierto ángulo de inclinación que nosotros definamos en el diseño. En diferentes tipos de brocas rompedoras, diferentes tipos de barrenos. Aquí hay una barra hueca con su broca en la punta. Obviamente queda perdida porque esto se va perforando y va quedando inserto y después se cuela y ya queda la barra como el refuerzo, ¿verdad? Diferentes tipos de brocas y barrenos. Repasando, aquí también hay más imágenes de tipos de barras huecas, micropilotes reforzados con refuerzo de varilla corrugada, tubos con refuerzo de varilla, barras sólidas. Eh, Obviamente se tiene que definir la capacidad individual y luego el efecto de grupo cuando se hace este tipo de diseños. Okay. Una de las principales ventajas, fuera de todo lo que menciono aquí, pues obviamente es que me permite trabajar en espacios confinados, en espacios limitados, y de ahí su uso como recimentación o reparación de cimentaciones deficientes, ¿verdad? Eh, y lo que pueda soportar, el beneficio que pueda dar de apoyo lateral, en este caso para excavaciones, por ejemplo, ¿sí? Ok. Sus pocas propiedades de sección, pues hacen que tenga una capacidad lateral limitada. Quizá ya en grupo se pueda compensar esto, ¿verdad? Tiene una alta relación de esbeltez, entonces el pandeo puede ser crítico, ¿sí? Eh, no se ha usado ampliamente como para tener demasiada información para estabilización de laderas. Si se tuviera un espacio libre y abierto, pues no compiten con las pilas coladas en el lugar porque resultarían una opción algo cara para eso. ¿Ok? Se requiere que se hagan bien hechas,
con una estricta supervisión, ¿verdad? Aparte de, obviamente, tener que contar con el equipo especializado y los operadores capacitados para hacerlo. Algo que no se menciona mucho en clase, pero se tiene que tener en cuenta que hay contratistas que se dedican a esto, empresas globales, en este caso estoy mencionando algunas. También hay empresas nacionales, locales, que se dedican a hacer reforzamiento de excavaciones, recimentaciones, micropilotes. En este caso aquí menciono algunas de las más populares globalmente, cuando hay mm, obras de gran tamaño que requieren de mejoramiento del terreno intenso, como en Dos Bocas, quizás en el Tren Maya, pero no me consta, en Dos Bocas sí, ¿verdad? Que vienen empresas globales a ofrecer la ingeniería y la instalación de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces aquí ven, por ejemplo, Fugro, Keller, Atkins, andan por lo general por todo el mundo. Algunas son globales completamente, como si fuera la Coca-Cola o Gillette o todas esas marcas de alcance global. También aquí en la ingeniería hay de ese tipo de empresas. Y aquí localmente pues está Grupo Halcón, Sarón, en México Simesa, eh, Freycinet, Macaferri y otros que se me escapan, pero vienen siendo contratistas geotécnicos, proveedores de material que ofrecen ingeniería y hay contratistas que realizan este tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, esta es una parte que descuidamos mucho a la hora de todo esto, pero está la parte comercial y de servicios, ¿verdad? A final de cuentas, nuestro trabajo es de ofrecer un servicio de ingeniería y más en esto que es la geotecnia, que tiene que ser ofrecer un valor agregado al proyecto con este tipo de soluciones, a la vez al estar resolviendo situaciones problemáticas, ¿verdad? A veces circunstanciales, a veces no. ¿Ok? Y todo esto eh, es bueno hacer referencia a fuentes como en este caso la Federal Highway Administration tiene a través del National Highway Institute, tiene material bibliográfico extenso de este tipo de soluciones, tanto de micropilotes o de otro tipo de mejoramientos de terreno, sin descartar algún otro departamento de transporte de alguna entidad de Estados Unidos, de California, de Texas, donde también podemos encontrar información muy relevante, ¿no? Igual en manuales de diseño y pues lo que se ha buscado, lo que yo he buscado e intentado con este tipo de material que estoy generando, pues es que haya mejor difusión de fuentes de información y que sirvan de punto de partida para aquellos que tienen más interés y que sepan a dónde referirse. Muy bien. Ok, pues hasta aquí con mi plática del día de hoy, esperando que les haya sido de utilidad y hablamos pronto de otro tema que espero que les sea de interés. Muchas gracias.